Buenos días, mi nombre es Samantha Otros y mi proyecto es la predicción del deterioro de pacientes en la UCI analizando parámetros hemodinámicos. Los signos vitales son mediciones de las funciones básicas del cuerpo humano. Los 5 signos vitales principales son la frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria, presión arterial y temperatura corporal. Estas mediciones son extraídas de las curvas del electrocardiograma, línea arterial y capnografía. La definición de la hemodinámica es el movimiento y las fuerzas implicadas en la circulación de la sangre por el sistema cardiovascular. Como vemos en la gráfica, los componentes hemodinámicos tienen mucha importancia clínica, especialmente en unidades de cuidados intensivos. Por esa razón, este estudio se enfoca en el comportamiento hemodinámico. Actualmente, la mayoría de los monitores de signos vitales solo indican anormalidades cuando el paciente ya requiere de atención médica inmediata. Métodos de detección temprana podrían identificar pacientes en riesgo, permitiendo instaurarse medidas tempranamente y evitar su deterioro fisiológico. Además, optimiza el uso de equipos especializados y otros recursos de la UCI. Un estudio realizado por Harvard implementó un sistema de detección temprana en una unidad de cuidados intensivos. Encontraron que el tiempo de respuesta del equipo médico disminuyó el 59% y las emergencias cardiorrespiratorias disminuyó el 86%. Además, la disminución en el tiempo de estadía y readmisión significa que el cuidado médico brindado fue más eficaz. Evidentemente, implementar sistemas de predicción en unidades de cuidados intensivos podrían mejorar la calidad de atención médica notablemente. Por lo tanto, el objetivo de este estudio es analizar variaciones hemodinámicas con el fin de encontrar patrones entre estos parámetros y eventos clínicos, y a partir de estos patrones crear un sistema de predicción para unidades de cuidados intensivos. La metodología se divide en 3 partes: la adquisición de los datos clínicos, procesamiento de datos y análisis estadístico. Con respecto a la adquisición de los datos, en este momento estamos trabajando en el protocolo para conseguir permiso para acceder a estos datos de la Fundación Santa Fe. Por lo tanto, para desarrollar el algoritmo, este estudio utiliza el base de datos llamado The Massachusetts General Hospital Marquette Foundation Waveform Database. Este contiene datos medidos por monitores de signos vitales de 250 pacientes en la UCI. Las tomas duran entre 12 y 86 minutos y con una frecuencia de muestreo de 360 muestras por segundo. Esta base de datos tiene 6 medidas, pero actualmente este estudio solo se enfoca en las curvas del electrocardiograma del segundo LED y la presión arterial. El código para el procesamiento de datos fue desarrollado en MATLAB. Los parámetros del electrocardiograma se basan específicamente en el complejo QRS, las cuales son la amplitud del complejo, el pendiente QR, el pendiente RS y la variabilidad de la frecuencia cardíaca, es decir, un tacograma. En la línea arterial se mide la amplitud del pico sistólico, el pendiente desde el valle diastólico hasta el pico sistólico y la área debajo de la curva. Antes de crear el algoritmo se elimina varios de los pacientes utilizados. Primeramente, la curva tenía que tener una morfología que no fue distorsionado considerablemente. Es decir, muchos pacientes con patologías cardiovasculares graves fueron descartadas. Adicionalmente, el algoritmo analiza 25 minutos seguidas de señal, así que los casos escogidos no tenían ruido considerable entre el intervalo de 1500 segundos y 3000 segundos. Así que terminamos con un grupo de 45 pacientes. Con respecto a la detección del pico R, primeramente se obtiene la señal del electrocardiograma del segundo lead desde el base de datos y para cuadrar el tiempo, se divide la longitud de la señal por la frecuencia de muestreo. Para limpiar la señal se hace un filtrado de 60 Hz y para prevenir la desviación desde la base se hace un filtro pasabandas. Para resaltar bien el pico del complejo se realiza la derivación y el cuadrado de este. Finalmente, se ajusta el tiempo entre la señal cuadrada y el electrocardiograma original para la identificación de los picos R. A partir del pico R se encuentran los puntos Q y S utilizando ventanas de 50 milisegundos y 100 milisegundos respectivamente y hallando el valor mínimo en esas ventanas. Con los puntos Q, R y S del complejo identificado se puede realizar el cálculo de los parámetros hemodinámicos. La amplitud se calcula de pico a pico, es decir, es la diferencia en el voltaje del punto R y el voltaje del punto Q. El pendiente ascendiente es esta misma amplitud dividido por el diferencia en tiempo. La variabilidad de la frecuencia cardíaca es la diferencia en el tiempo entre los picos R consecutivos
dividido por la frecuencia de muestreo. Por último, el pendiente descendiente es la diferencia en el voltaje del punto R y S dividido por la diferencia en tiempo. Para la línea arterial no fue necesario hacer tanto preprocesamiento para identificar los picos sistólicos y valles diastólicos. Solo se hace el filtrado de 60 Hz y el filtro de pasabanda. Para identificar el pico sistólico se usa umbrales de mínimo amplitud, mínimo distancia y mínimo prominencia. Para encontrar el valle diastólico se usa una ventana de 250 milisegundos y el punto mínimo es el valle diastólico. Con estos dos puntos identificados podemos hacer el cálculo de los parámetros. La amplitud de la línea arterial es la diferencia entre el voltaje sistólico y diastólico, el pendiente ascendiente es la amplitud dividido por el tiempo y el área se calcula como el área debajo de la curva entre los dos puntos diastólicos consecutivos. Por último, las variaciones de todos los parámetros tienen un umbral del 10% con excepción de tacograma que no tiene umbral. Se escogió ese valor porque según la literatura, cambios mayores al 10% son clínicamente significativos, pero no se logran detectar fácilmente a mera vista. Se realiza la diferencia entre este valor actual con el valor en el punto anterior. Este cálculo se hace para todos los parámetros analizados. Esta primera figura muestra todos los signos vitales en una misma gráfica. Aquí podemos ver ruido en todas las curvas desde 0 a 500 segundos. La mayoría de las curvas tenían ruido al inicio y al final, por eso el intervalo escogido fue entre 1500 segundos hasta 3000 segundos. En esta segunda figura vemos un segmento del electrocardiograma con los puntos Q, R y S identificados. De igual manera, la tercera figura muestra los puntos sistólicos y valles diastólicos en un segmento de la línea arterial. Esta última figura es la presentación de todos los variables analizados en una misma gráfica. Los puntos azules son valores sin variación. Por ejemplo, la primera curva es el electrocardiograma con todos los puntos R identificados. Los puntos rojos resaltan tiempos donde hubo una variación mayor al 10% del parámetro respectivo. Se concluye que la identificación robusta y precisa de los puntos Q, R y S en el electrocardiograma y el valle diastólico y pico sistólico en la línea de presión arterial son claves para el cálculo de los demás parámetros. Este programa desarrollado logra realizar un análisis multiparamétrico de las curvas del electrocardiograma y la línea de presión arterial. Se logra identificar relaciones entre los parámetros estudiados. Por ejemplo, se observa que puntos donde hay variaciones en el pendiente del tacograma también corresponde a puntos donde hay variaciones en la amplitud del complejo QRS y pico sistólico en la línea arterial. Sin embargo, la variabilidad del complejo QRS es más sensible a estas variaciones. Adicionalmente, aunque no es el caso todo el tiempo, la mayoría de variaciones de la amplitud en el complejo QRS corresponde a instantes donde hay variaciones tanto en el pendiente ascendiente y descendiente. Con respecto a la línea arterial, no se observa ninguna relación entre la variación del pico sistólico con variaciones en el pendiente ascendiente. Sin embargo, sí hay una relación entre la variación del pico sistólico y la área debajo de la curva. Todas estas relaciones anteriores tienen significancia clínica, por lo tanto, el siguiente paso consiste en la implementación del programa en las unidades de cuidados intensivos en la Fundación Santa Fe de Bogotá, para realizar pruebas estadísticas y correlacionar comportamientos hemodinámicos con ciertos eventos clínicos con el fin de desarrollar un sistema de predicción. Por último, para mejorar el programa se podría incorporar el estudio de más curvas y parámetros que hacen parte de las mediciones del monitor de signos vitales. Finalmente, quiero agradecer al profesor Mario Valderrama, el profesor Rodrigo Gómez y el doctor Carlos Santa Cruz por su ayuda en el desarrollo de este proyecto. Para finalizar, se encuentra pantallazos de mi póster. Siéntense libre para pausar el video y leerlo. Muchas gracias por escuchar mi presentación. Cualquier duda o comentario que tengan me pueden escribir al correo que se encuentra en la pantalla.